El destino no siempre avisa cuando está a punto de romperte el corazón. A veces lo hace en silencio, bajo una lluvia constante, en una mañana común donde todo parece normal, hasta que un solo segundo de bondad cambia el rumbo completo de una vida. Aquella mañana, mientras la ciudad despertaba con prisas y semáforos en rojo, un joven iba a perder la oportunidad más importante de su vida por ayudar a alguien que el mundo había decidido ignorar. Si tú crees que la bondad todavía importa, que las segundas oportunidades existen y que un solo acto puede cambiarlo todo, este es el momento de apoyar. Dale like al video, deja un comentario, compártelo y suscríbete al canal Kindness Vibes. Aquí contamos historias para quienes todavía creen en la humanidad. El nombre del joven era Álvaro Medina, tenía 27 años y llevaba meses caminando al borde del agotamiento. Vivía en un pequeño apartamento iluminado por la luz pálida de la mañana, con paredes que guardaban silencios y sueños sin cumplir. Su vida había sido una sucesión de intentos, entrevistas, rechazos educados y noches en vela preguntándose si algún día las cosas cambiarían. Aquella mañana, sin embargo, todo parecía alinearse. Tenía una entrevista final en una empresa poderosa, una de esas corporaciones que deciden el destino de miles de personas desde oficinas de cristal. No era solo un trabajo, era estabilidad, dignidad, la posibilidad de dejar de contar monedas y empezar a respirar tranquilo. Álvaro caminaba rápido, con el currículum perfectamente doblado dentro de una carpeta gastada, su camisa blanca recién planchada y los zapatos negros que solo usaba para ocasiones importantes. El cielo estaba cubierto, pero la lluvia aún no había comenzado con fuerza. El tráfico avanzaba lento, la gente corría sin mirarse, y el reloj parecía avanzar más rápido de lo normal. Cada paso lo acercaba a su futuro, o eso creía, ver al pasar por una parada de autobús. Algo rompió la rutina. Una figura femenina estaba sentada, casi desplomada, sobre el banco metálico. Su vestido rojo contrastaba con el gris de la ciudad, empapado, pesado, como si cargara una historia que nadie quería escuchar. Su cabeza caía hacia un lado, el cabello rubio pegado al rostro, la respiración irregular. La gente pasaba frente a ella como si fuera invisible. Nadie se detenía, nadie preguntaba, nadie quería llegar tarde por alguien que no conocía. Álvaro miró el reloj. Faltaban pocos minutos. Si se detenía, lo perdería todo. Si seguía caminando, tal vez alguien más ayudaría. Ese pensamiento duró apenas un instante, porque algo más fuerte se impuso. Una sensación antigua, profunda, la misma que había visto tantas veces en los ojos cansados de su madre cuando regresaba del trabajo. No podía seguir caminando, se acercó con cautela. La joven estaba ardiendo en fiebre. Sus manos temblaban, su piel estaba pálida y sus ojos se abrían apenas, desorientados, asustados. No parecía una vagabunda ni alguien acostumbrada a la calle. Parecía alguien que había llegado a su límite. Álvaro se quitó la chaqueta sin pensarlo y la colocó sobre sus hombros, ignorando la lluvia que ahora comenzaba a caer con más fuerza. Intentó pedir ayuda, pero nadie se detenía. El tiempo seguía corriendo. Ver la decisión fue instantánea y definitiva. Álvaro se agachó, la cargó sobre su espalda y comenzó a caminar. Cada paso era más pesado que el anterior. El vestido rojo empapado, el cuerpo débil apoyado sobre él, la lluvia golpeando sin piedad. El mundo se volvió borroso, reducido al sonido del agua, a su respiración acelerada y a la urgencia de no dejarla sola. No sabía quién era. No sabía su nombre. Solo sabía que no podía abandonarla. Después de varios minutos que parecieron horas, logró llamar a una ambulancia con ayuda de un desconocido. Permaneció junto a ella hasta que los paramédicos llegaron y la subieron a la camilla. Cuando le preguntaron si era familia, negó con la cabeza. Cuando le agradecieron, apenas pudo asentir. La ambulancia se alejó entre el tráfico, y con ella se fue también el futuro que Álvaro había imaginado. Cuando llegó al edificio de la entrevista, estaba empapado, agotado y fuera de tiempo. Las puertas de cristal reflejaban su imagen derrotada. La recepcionista lo miró con incomodidad. El comité ya se había retirado. No hubo explicaciones largas, no hubo excepciones.
Solo un silencio frío y una oportunidad perdida para siempre. Álvaro salió a la calle mientras la lluvia comenzaba a calmarse. El cielo seguía gris, pero ya no lloraba. Él sí. Se sentó en la acera, con el currículum inútil entre las manos, sintiendo como todo el esfuerzo de meses se desmoronaba por un solo acto de humanidad. Se preguntó si había sido un error. Se preguntó si en un mundo tan duro, la bondad todavía tenía un lugar. Lo que Álvaro no sabía, lo que nadie podía imaginar en ese momento, era que la joven a la que había salvado se llamaba Clara Beltrán, que su vida estaba rodeada de lujos, pero también de soledad, y que su padre, Héctor Beltrán, era el director ejecutivo de la misma empresa que acababa de cerrar sus puertas frente a él. Ese día no terminó con una recompensa, terminó con incertidumbre, con noches difíciles y con una pregunta que lo acompañaría durante semanas. ¿Valió la pena? La respuesta todavía no había llegado, pero el destino ya estaba en movimiento. Los días siguientes se deslizaron con una lentitud cruel. Para Álvaro Medina, el tiempo dejó de avanzar como antes. Las mañanas ya no tenían prisa ni ilusión, solo una luz pálida entrando por la ventana y recordándole que seguía allí, despierto, pero sin rumbo claro. La entrevista perda se repetía en su mente como una escena maleditada, una que no podía borrar ni cambiar. Cada vez que cerraba los ojos, veía el vestido rojo empapado, el peso del cuerpo frágil sobre su espalda, la lluvia golpeando el asfalto, y siempre la misma pregunta, silenciosa pero insistente. Había valido la pena, pero el dinero comenzó a escasear con rapidez. Álvaro aceptó trabajos temporales que nunca había imaginado hacer, repartiendo paquetes bajo el sol del mediodía, descargando camiones en zonas industriales, limpiando oficinas cuando la ciudad dormía. Sus manos se endurecieron, su espalda dolía y su orgullo aprendió a calar. No se quejaba, nunca lo había hecho, pero cada vez que pasaba frente a un edificio corporativo, algo se rompía un poco más dentro de él. Pero su madre notó el cambio, no preguntó demasiado, solo lo miraba con esa mezcla de preocupación y amor que solo una madre conoce. Álvaro evitaba hablar del tema. No quería que ella cargara con su decepción. Prefería guardar el peso para sí mismo como había hecho siempre. Sin embargo, había noches en las que el silencio era demasiado fuerte y la duda se colaba como una sombra. Tal vez el mundo no estaba hecho para personas como él. Tal vez la bondad era un lujo que solo los privilegiados podían permitirse ver. Mientras tanto, en un hospital privado iluminado por la claridad del día, Clara Beltrán despertaba poco a poco. El sonido constante de los monitores y el olor limpio de las sábanas blancas contrastaban con el recuerdo borroso de la lluvia, del frío y del miedo. Su cuerpo estaba débil, pero su mente comenzaba a aclararse. Recordaba fragmentos, la parada de autobús, el cielo gris, la sensación de caer. Y luego, unos brazos firmes, un latido acelerado, una presencia que no la dejó sola. Clara había crecido rodeada de comodidades, pero también de ausencias. Su vida estaba planeada al detalle desde antes de que pudiera tomar decisiones propias. Su apellido abría puertas, pero cerraba emociones. Aquella mañana había salido sola buscando aire y buscando sentirse invisible por una vez. La fiebre había hecho el resto. De no ser por aquel desconocido, su historia habría terminado de forma muy distinta, pero preguntó por él. Nadie supo darle un nombre. Solo sabían que era un joven en papa, que no se fue hasta asegurarse de que ella estuviera a salvo y que no pidió nada a cambio. Esa idea no dejaba de girar en su mente. En un mundo donde casi todo tenía un precio, alguien había dado algo sin esperar recompensa. Héctor Beltrán, su padre, la visitó ese mismo día. Era un hombre acostumbrado al control, a los números, a los resultados. Ver a su hija frágil en una cama de hospital removió algo que llevaba años enterrado. Escuchó el relato de los médicos, de los paramédicos, y finalmente el de Clara. Algo en esa historia lo incomodó profundamente. No por el peligro, sino por la pregunta implícita que flotaba en el aire: ¿qué tipo de mundo hemos construido, donde un extraño tiene que hacer lo que otros no hicieron? Días después, Clara insistió en salir del hospital. Necesitaba respuestas. No podía olvidar aquel rostro cansado, aquella camisa empapada,
aquella decisión tomada sin pensar en las consecuencias. Su padre, aunque reticente, accedió. Mandó a investigar discretamente. Y no por curiosidad empresarial, sino por una inquietud personal que no lograba ignorar. El nombre de Álvaro Medina apareció en un informe breve. Edad, estudios, historia laboral. Y un detalle que llamó la atención de Héctor Beltrán como un golpe seco. Había estado programado para una entrevista final en su empresa el mismo día del incidente. La coincidencia era demasiado perfecta, demasiado incómoda, pero mientras tanto Álvaro seguía adelante sin saber nada. Cada día era una pequeña batalla. Había momentos en los que pensaba en la joven, se preguntaba si estaría bien, si habría sobrevivido. Nunca pensó que su vida pudiera estar conectada con la de ella de alguna forma. Para él, había sido solo un acto humano en medio del caos. Un mediodía, mientras trabajaba descargando cajas bajo un cielo despejado pero implacable, recibió una llamada inesperada. Un número desconocido. Dudó en responder. Cuando lo hizo, una voz formal le pidió que se presentara al día siguiente en un edificio que conocía demasiado bien. No hubo explicaciones, solo una invitación que sonaba casi irreal, pero colgó con el corazón acelerado. Pensó que era una broma. Pensó en rechazarla, pero algo, una intuición profunda, le dijo que debía ir. No tenía nada que perder. O eso creía, pero esa noche apenas durmió. Los recuerdos se mezclaban con la incertidumbre. No esperaba nada. No se permitió imaginar un final feliz. La vida le había enseñado a no hacerlo. Al día siguiente, el sol iluminaba la ciudad con una claridad tranquila. Álvaro caminó hacia el edificio con paso lento, consciente de cada respiración. No llevaba traje nuevo ni grandes expectativas. Solo la misma honestidad que lo había llevado a detenerse bajo la lluvia. Lo que aún no sabía era que el destino, aunque lento, nunca olvida los actos verdaderos. Y que la historia que él creía cerrada apenas estaba entrando en su momento más decisivo. La mañana era clara, limpia, casi irónicamente tranquila. El sol iluminaba los edificios de cristal sin dramatismo, como si no supiera que dentro de uno de ellos se estaba decidiendo el valor real de una vida. Álvaro Medina cruzó la entrada con paso firme, no porque estuviera seguro de lo que iba a pasar, sino porque había aprendido a caminar incluso cuando el miedo pesaba más que la esperanza. Su reflejo en las puertas transparentes ya no era el del joven empapado bajo la lluvia, sino el de alguien cansado, sí, pero intacto por dentro. El ascensor lo llevó hacia arriba con una lentitud que le permitió recordar todo el camino recorrido desde aquel día. Recordó la parada de autobús, el vestido rojo, la sensación de perderlo todo por hacer lo correcto. Recordó las noches sin dormir, el cansancio físico, la duda constante. No sabía por qué estaba Ali ni qué esperaban de él, pero tampoco pensaba disculparse por nada. Si tenía que perder de nuevo, al menos lo haría con la conciencia limpia. A ver, la sala donde lo hicieron esperar era amplia, inundada de luz natural. Desde las ventanas se veía la ciudad viva, indiferente y siguiendo su curso. Álvaro se sentó con las manos apoyadas sobre las piernas, respirando despacio. Por primera vez en semanas, no se sentía pequeño. No se sentía menos. Se sentía exactamente donde debía estar, aunque no entendiera por qué. Cuando finalmente entró a la sala principal, lo primero que reconoció fue el rostro de la joven. Clara Beltrán estaba allí, de pie, con el cabello recogido, el rostro sereno y una presencia completamente distinta a la de aquella mañana, bajo la lluvia. Vestía con sencillez, sin ostentación, y sus ojos lo miraron con una mezcla de gratitud y emoción contenida. A su lado estaba su padre, Héctor Beltrán, un hombre que imponía respeto incluso en silencio, alguien acostumbrado a tomar decisiones que afectaban a miles de personas. Pero Álvaro entendió todo en cuestión de segundos, no porque alguien se lo explicara, sino porque las piezas encajaron solas, la entrevista perdida, la llamada inesperada, la coincidencia imposible, y sin embargo no sintió rabia, no sintió arrepentimiento, solo una calma profunda, casi extraña, como si el universo finalmente le estuviera devolviendo la mirada. Héctor Beltrán había pasado días reflexionando sobre lo ocurrido, no como empresario sino como padre y como ser humano. Había construido una empresa admirada por su eficiencia, pero aquel episodio le había mostrado una grieta invisible. El sistema premiaba la puntualidad,
la apariencia, el rendimiento, pero ignoraba la humanidad. Y eso, comprendió, era un error demasiado grande para seguir ignorándolo. Álvaro no fue juzgado por llegar tarde. Fue escuchado. Su historia fue considerada completa, no recortada por el reloj. Su decisión fue analizada no como una excusa, sino como un reflejo de carácter. No hubo discursos grandilocuentes ni promesas exageradas. Solo una verdad simple que se hizo evidente en esa sala: la empresa necesita a personas como él, no solo por su currículum, sino por su forma de estar en el mundo. Ese día, Álvaro no solo recuperó la oportunidad que había perdido, recibió algo más profundo: validación. No como un premio, sino como un reconocimiento sincero a un valor que rara vez se mide en entrevistas. La empresa decidió no solo contratarlo, sino revisar políticas internas, crear protocolos humanos y transformar aquel incidente en un punto de inflexión silencioso pero real. Para Clara, aquel encuentro también marcó un antes y un después. Por primera vez, entendió que el privilegio no tenía sentido si no se usaba para proteger y mejorar la vida de otros. No vio a Álvaro como un héroe, sino como un espejo. Alguien que, sin poder ni apellido, había hecho lo que muchos con recursos no hicieron. Y esa lección la acompañaría siempre. Los meses pasaron. Álvaro se adaptó a su nuevo trabajo con la misma humildad con la que había cargado a una desconocida bajo la lluvia. No buscó protagonismo. No habló o de su historia. Simplemente trabajó, aprendió y creció, pero algo había cambiado. Su mirada era distinta, su paso más firme. Ya no dudaba del valor de la bondad, incluso cuando el mundo parecía no recompensarla de inmediato. Un día cualquiera, al salir del edificio bajo un cielo despejado, Álvaro pasó frente a la misma parada de autobús. El banco estaba seco, la ciudad seguía igual, la gente seguía apurada, pero no era el mismo. Sonrió apenas, con una mezcla de melancolía y orgullo silencioso. Sabía que si tuviera que volver atrás, haría exactamente lo mismo, porque algunas decisiones no se toman para ganar. Se toman para no perderse a uno mismo. Y ahora, si esta historia te tocó el corazón, si sentiste un nudo en la garganta o una chispa de esperanza, te pido desde lo más profundo que interactúes con este video. Dale like, compártelo y apoya este contenido para que más personas recuerden que la bondad todavía importa. Petición especial antes de terminar: escribe en los comments. Haríos una sola palabra que describa lo que sentiste con esta historia. Una palabra puede decir más de lo que imaginas. Gracias por quedarte hasta el final, pero gracias por creer. Gracias por ser parte de Kindness Vibes, donde cada acto de humanidad tiene un lugar, incluso en los días más comunes, bajo la luz más simple del día.